Bueno, hola chicos y chicas. Vamos a empezar con la clase de difusión hematosis con mi amiga crack María Luz Porcelato. Igualmente, Juan Pablo, muchas gracias. Vamos a empezar esta parte de la clase. Vamos a hablar de este sistema que está acá en la imagen, que se ve bien agrandado el complejo alveolar, con todos los alveolos y todos los capilares que lo rodean, y vamos a ver qué procesos se desencadenan en este sector del cuerpo. Bien. Bibliografía, utilizamos el Bessie Taylor, el West, el Guyton como libro de base para muchas cosas fisiológicas y anatómicas también, y el Reyestoso, que también está muy didáctico explicado, pero todos aportan cosas copadas. Bueno, vamos a empezar. Yo acá quiero meter un Sí, paréntesis, que a veces pasa que si tienen algún tema que les queda medio flojo, que no lo pueden entender, recurran a otra bibliografía, que a veces un autor explica un poquito mejor o más didáctico, y no se queden con un solo libro, ¿sí? sí, Solamente sí, eso. sí. El West habla muy químico y muy fino, quizás el Reyestoso es un poco más didáctico en ese sentido. También el Bessie Taylor. Bien, los contenidos de la clase, para que más o menos se ordenen. Al principio yo voy a hablar hasta la mitad de la clase de concepto de difusión, que es lo principal de la primera parte. Las leyes que explican esta tasa de difusión, sobre todo los gases del oxígeno y el dióxido de carbono, que es lo que más nos importa ahora. Factores que condicionan esta difusión, lo que facilita o lo que limita esta difusión. El tiempo de contacto de la sangre en el alveolo, que es muy importante para el proceso de difusión. Los transportes de gases en sangre, que ya los estuvieron viendo en la parte de sangre, pero vamos a hacer un repaso. Circuito menor, que ya lo vieron en el ciclo cardíaco, pero esta vez va con más datos y relacionado a la difusión. Circulación pulmonar, con las distintas presiones y las funciones que se encarga esta circulación. La resistencia vascular pulmonar, su regulación y la distribución del flujo sanguíneo pulmonar como para dar un pie a la próxima clase, que es relación ventilación-perfusión. Bien, para empezar vamos a ver dos conceptos distintos que, digamos, les va a servir porque hablamos de ventilación, que es algo distinto a la respiración. ¿Está bien? La clase pasada vieron más que nada lo que eran los mecanismos de ventilación, que son procesos mecánicos en el cual se intercambia aire alveolar y aire atmosférico. ¿Está bien? Hay un juego de presiones ahí entre la atmósfera y el interior de los pulmones, que gracias a los músculos y a las presiones intratorácicas se permite este intercambio gaseoso, este intercambio de aire. Bien, y la respiración en sí misma es la que se da, como ya vimos en el primer parcial, a nivel mitocondrial, y es el proceso de utilización del oxígeno por parte de la célula, ¿está bien? Y nosotros vamos a ver, digamos, lo que está en el medio, digamos, lo que permite, cuando el aire entra a los pulmones, permite pasarlo a la sangre y de la sangre a los tejidos y realizar la respiración, que es el transporte de gases alveolo capilar, que como bien dice acá, es el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono a nivel del parénquima pulmonar. El parénquima es los tejidos pulmonares que incluyen a las vías respiratorias, alvéolos y todo el intersticio. Bien. Upa. ¿Qué pasa? Bien. Acá, bien, perdón, como veníamos diciendo, vamos a explicar el transporte de gases a nivel alveolo capilar. Bien, para empezar vamos a definir la difusión, que acá podemos ver que es la transferencia de moléculas de gas de una zona de mayor presión parcial hacia otra de menor presión parcial de ese gas. En el aparato respiratorio se da a nivel de la membrana alveolo capilar. Bien, como se acuerdan, la difusión es el paso
de elementos de un lado de la membrana hacia el otro sin gasto de energía. Puede hacer difusión facilitada también, pero esta es una difusión pasiva, ¿está bien? ¿Por qué? Porque los gases difunden a través de la membrana de las células. Bien, como dije, se da desde un lugar de mayor presión parcial hacia un lugar de menor presión parcial, ¿está bien? Es muy importante esta diferencia de presión porque permite el movimiento de ese gas hacia donde hay menos presión parcial. En el aparato respiratorio se da a nivel de la membrana alveolo-capilar. Acá podemos ver, en los dos dibujos, un alveolo con su capilar que va rodeándolo, ¿está bien? En el cual, cuando toma contacto, realiza esta difusión de gases que llega, como bien saben, llega el glóbulo rojo cargado de dióxido de carbono, el cual lo quiero liberar, entonces libero el dióxido de carbono y capto oxígeno y sigue la sangre de su curso, los glóbulos rojos ya oxigenados. Lo mismo acá podemos ver, un poquito más esquemático, está bien, como el glóbulo rojo hace un trayecto rodeando el alvéolo. Bien, y se produce gracias a esta diferencia de presiones. Bien, para seguir, acá podemos ver bien en el GIF cómo de un lado, voy a poner vuelta, bueno, de un lado de mayor presión se trasladó todo el gas hacia el lado de menor presión parcial. Acá está puesto en cantidad de moléculas. Entonces, pasa por esta diferencia de presiones, del lugar de mayor presión al lugar de menor presión, hasta que se igualan las presiones en ambos lados, las presiones parciales. ¿Está bien? Acá me tomé el trabajo de contar las pelotitas y quedaron 10 de cada lado. Así que es bien gráfico de cómo, gracias a esta diferencia de presiones, pasa el gas de un lado a otro. Bien, los fundamentos físicos que se utilizan para explicar esta difusión vienen de la mano de este señor, Adolf Fick. En 1855 empezó a investigar y llegó a la conclusión, obviamente hay una ley con su nombre, de que la tasa de difusión de un gas es directamente proporcional a la diferencia de presión a ambos lados de la membrana, el área de dicha membrana, el coeficiente de difusión del gas, y es inversamente proporcional al grosor de la membrana. ¿Está bien? Ahora vamos a explicar cada uno por separado. Pero para que vean acá el dibujito, acá podemos ver la membrana con el área, que dice, cuanto más área de la membrana, mayor tasa de difusión. Acá la presión 1 es mayor a la presión 2, por lo tanto la dirección del gas es esta, hacia el lado donde hay menor presión. Y el coeficiente de difusión del gas, que acá no lo podemos ver, pero porque es propio de cada gas, y el grosor de la membrana. Acá podemos ver bien el grosor. Perfecto. Vamos a explicar el primero, que es el coeficiente de difusión. Como habíamos dicho, es propio de cada gas. ¿Está bien? Cada gas intrínsecamente tiene un coeficiente distinto, que está dado o explicado a través de dos leyes. La ley de Henry, que habla de la solubilidad, y la ley de Graham, que habla del peso molecular de cada gas. Bien, la solubilidad habla de que el número de moléculas de un gas disueltas en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial de dicho gas. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más moléculas haya disueltas en ese líquido, en este caso en la sangre, el del gas, más presión parcial voy a tener. Por lo tanto, el gas que es más soluble se va a diluir más en ese líquido y va a haber más moléculas haciendo presión, por lo que genera una presión parcial. ¿Está bien? ¿Se entendió, Luz? Sí. O sea, más presión parcial, ese gas va a ser más difusible, ¿no? Claro, bien. Y otra cosa es el peso molecular. Acá yo puse dos fotos, bien gráfico, uno más pesado y uno más liviano, y con el tamaño. ¿Está bien? Entonces dice que la tasa de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular y se relaciona con su tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más peso molecular tenga el gas, que se relaciona también con mayor tamaño de esa molécula de gas, va a ser más difícil que se difunda a través de la membrana. Y cuanto más liviana, va a ser más fácil esa tasa de difusión. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Vamos a pasar a otro fundamento físico, que es el área de intercambio. Es importantísimo, ¿por qué? Porque el área alveolar
en el adulto normal, obviamente estamos hablando de alguien joven adulto, es enorme, ¿está bien? Se habla de que el área alveolar, o sea, en la que toma contacto el aire en los alvéolos, es de 70 metros cuadrados, que equivale a más o menos una cancha de tenis. Acá, partidazo, Roland Garros, final, Gaudio Coria, para que quiera ver ahora en cuarentena, está buenísimo el partido. Yo soy del Team Coria. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el área sea grande, que va a permitir, que está hecho para la difusión, el pulmón, ¿está bien? Gracias a esa enorme área, no va a tener problemas con la difusión. O sea que no va a ser un limitante el área del alvéolo para que el gas difunda de un lado al otro. Acá dice que los alvéolos adecuadamente ventilados y perfundidos. ¿Está bien? Ese área no solamente tiene que llegar aire con oxígeno, sino que tiene que estar bien irrigado. Acá vemos un dibujo del alvéolo con toda la red de capilares que lo rodea, y tiene que haber sangre en esos capilares para que haya intercambio, porque no me sirve de nada tener un área enorme con un montón de aire si no le llega sangre. Entonces, por eso tiene que haber alvéolos adecuadamente ventilados y perfundidos. Y esto, o sea, la perfusión de los alvéolos puede cambiar ante distintas circunstancias, como el decúbito, que es alguien acostado, está bien, de boca arriba o boca abajo, el ejercicio y las patologías. El decúbito, porque la sangre se distribuye mucho más en todo el pulmón, entonces se irrigan mucho más cantidad de alvéolos por igual, digamos, es como poner una botella que está parada, el agua está abajo, la acuesto y se distribuye mucho más en todo el largo del pulmón. El ejercicio me aumenta esta cantidad de sangre, después lo van a ver bien en ejercicio, me aumenta el volumen minuto, por lo tanto me aumenta la cantidad de capilares activos en el pulmón y me aumenta ese área de alvéolos adecuadamente ventilados y perfundidos. Y en las patologías puedo tener alvéolos que de pronto tengan algún líquido que no es aire adentro, entonces no tengo alvéolos bien ventilados ni tampoco bien perfundidos, porque si tengo un alvéolo que tiene algo adentro que no es aire, esa sangre no hace falta que esté ahí, entonces va hacia otro lado. Bien, eso Luz se lo va a explicar mejor dentro de un ratito. Pasamos al grosor. Bien, el grosor, básicamente, acá como hablamos de la membrana alveolar capilar, va a estar dada por los elementos que la componen. ¿Está bien? Se dice que es de 0,5 micrones, yo la medí con la regla, mide eso. Y está formada, como dice acá, desde la luz del alvéolo, acá vemos a la izquierda la luz alveolar, acá bien un corte para que se vea bien grande, la luz del alvéolo, hacia la luz del vaso, acá tenemos un lindo eritrocito con la forma bicóncava, ¿está bien? Y desde la luz del alvéolo hacia la luz del vaso, las estructuras que van a estar interpuestas van a ser el factor surfactante a nivel del alvéolo, que después creo que ya lo vieron, el epitelio alveolar, que está conformado por neumonocitos tipo 1 y tipo 2, ¿está bien? La membrana basal de ese epitelio alveolar, el intersticio pulmonar, que está entre medio de las dos membranas, la membrana basal del endotelio vascular, y todo ese complejo de estructuras va a medir 0,5 micrones, o sea que el grosor, en este caso, no va a ser un limitante, ¿está bien? Es muy fina y el gas difunde muy fácil hacia el capilar. Bien, entonces esto en el oxígeno no sería por ahora un limitante de esta difusión. Bien, ahora vamos a ver los factores que inciden en la resistencia o en la conductancia de este gas. El factor sanguíneo va a estar dado por el volumen capilar y la tasa de reacción por la hemoglobina. ¿Está? ¿Qué me quiere decir? El volumen capilar es el volumen total de sangre contenida en toda la red capilar. ¿Qué quiere decir? Toda la sangre que se encuentra en esa red capilar que envuelve a los alvéolos. ¿Está bien? En un momento dado. Lo normal en reposo va a ser 70 mililitros. ¿Está bien? El promedio. Y acá la máxima va a ser de 200 mililitros, y esto depende de qué. Yo di una clase muy importante hace poco, que es la de volumen minuto. Entonces depende esta cantidad de sangre del volumen minuto que yo esté eyectando de mi ventrículo izquierdo.
Cuanto más volumen minuto, mayor va a ser la cantidad de mililitros de sangre que tengan en esa red capilar para que haya intercambio gaseoso. Bien. Y la tasa de reacción con la hemoglobina. Acá aparece otro que ya lo conocen, que dice que es los mililitros de oxígeno combinados con la hemoglobina por minuto. Y por cada milímetro de mercurio de diferencia de presión entre plasma y glóbulo rojo. Ahora esto vamos a cerrarlo más en otras diapositivas. ¿Qué quiere decir? La cantidad de oxígeno que se conjuga con la hemoglobina en un minuto. ¿Está bien? Medida en milímetros de mercurio. ¿Y qué me importa de esto? Del factor sanguíneo. El tiempo que tarda en atravesar el capilar para combinarse con la hemoglobina. ¿Está bien? Y la tasa de reacción con la hemoglobina, como dice acá, es de el tiempo que tarda en combinarse con la hemoglobina es de 0,2 segundos. Estos 0,2 segundos vamos a ver más adelante que son las 2/3 partes del tiempo total de la difusión. O sea, desde que el gas está en el alveolo, pasa todas las capas esas que nombré, llega a la sangre, atraviesa el plasma y se combina con la hemoglobina. Lo que más tiempo lleva es que se combine con la hemoglobina. ¿Está bien? Que es 0,2 segundos. El resto, 0,1 segundo, es desde que pasó todas las capas y pasó el plasma. ¿Está bien? O sea que es un factor muy limitante, porque ocupa mucho tiempo en combinarse con la hemoglobina. ¿Está bien? Acá ven una red capilar arriba, podemos ver, y acá abajo la estructura cuaternaria de la hemoglobina, para recordar bien ahí de qué se trataba, por si se olvidaron. Bien. ¿Por ahora va todo bien, Luz? Excelente, bárbaro. Perfecto. Me dio lo que la licenciada, vamos a seguir. Factores de difusibilidad. Acá vamos a ver, antes vimos el factor sanguíneo, que hablaba más que nada del glóbulo rojo, y el factor plasmático. ¿Está bien? Que es importante en cuanto a los valores de presión parcial de este gas. El factor plasmático acá dice el paso del oxígeno por el plasma, y no ofrece resistencia. ¿Está bien? ¿Por qué? Acá podemos ver, miren, acá en la imagen vemos el capilar rojo, arriba el alvéolo, con todo el epitelio, la membrana basal, el intersticio, la membrana basal y el endotelio, y vemos que entre el eritrocito y el endotelio hay muy poco espacio, ¿está bien? Hay muy poco plasma entre el eritrocito y el endotelio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que primero que el capilar es muy chiquito, o sea, es del tamaño del glóbulo rojo, y segundo que no va a ser un factor limitante el plasma. Digamos que el gas pasa al capilar y va a pasar muy rápido hasta el glóbulo rojo. ¿Está bien? Atraviesa esa capa de plasma, que es muy poco, hacia el glóbulo rojo. Pero ¿por qué es importante el factor plasmático? Porque me va a decir cuánta presión parcial, como habíamos visto que el gas se disolvía en este plasma, ¿está bien? Esto me da una presión parcial en el plasma, que es lo que me permite que el gas ingrese al eritrocito. Al generar un gradiente de presión entre el plasma, acá vemos el plasma que está en el capilar, aumenta la presión parcial y me genera una diferencia de presión entre el plasma y el eritrocito, que es lo que me permite esa unión a la hemoglobina de la que hablábamos antes, ¿está bien? Si yo no tengo una diferencia de presiones entre el plasma y el eritrocito, no puede haber intercambio, no se me une el oxígeno a la hemoglobina. Entonces esa presión parcial del plasma es muy importante para generar ese gradiente de presión. ¿Está bien? Bien, acá dice, se satura la hemoglobina y deja de haber gradiente. Bueno, una vez que pasa todo el oxígeno y se completa todos los espacios que tenía la hemoglobina con oxígeno, aumenta su presión, digamos, la saturación de la hemoglobina, lo cual esto hace que deje de haber un gradiente de presión entre el plasma y la hemoglobina, entonces no hay más paso de gas hacia el eritrocito, por lo que se acumula el oxígeno en el plasma y llega a un tope de presión parcial en el plasma, que es cerca de 100 milímetros de mercurio, es 98 por ahí. ¿Está bien? Y entonces, llega, como habíamos dicho, a la presión parcial del plasma,
y se iguala también a la presión alveolar del oxígeno. ¿Está bien? Entonces, deja de haber intercambio entre el plasma y el eritrocito y al mismo tiempo entre el aire alveolar y el plasma. ¿Está bien? Perfecto. Acá dice se iguala la presión de oxígeno del plasma con la presión alveolar, bueno, como dije recién. Perfecto. Bien, otra cosa muy importante, salimos de los factores propios de la sangre y vamos al tiempo de tránsito capilar. Bien, acá dice que el contacto del glóbulo rojo con la interfase alveolo capilar determina el tiempo disponible para la realización de difusión. Esto es simple, es el tiempo que tarda, como acá vemos en el gráfico de abajo, que tarda un eritrocito en empezar acá su camino y terminar del otro lado. ¿Está bien? Todo este caminito lo hace en 0,75 segundos. Esto obviamente, como acá dice, en reposo. Yo estoy tranquilo acá y mi eritrocito, desde que entra en el capilar hasta que sale, rodeando todo el alveolo, tarda este tiempo, 0,75 segundos. Y es el tiempo que, al estar en contacto con la membrana alveolar, es el tiempo disponible para la realización de esa difusión de los gases. Tanto como la expulsión del dióxido de carbono como el tomar el oxígeno por parte de la hemoglobina. Me mezclé. Bien, como habíamos mencionado antes, este tiempo de difusión no es de 0,75 segundos. Este 0,75 segundos es el tiempo que tarda el eritrocito. Lo que tarda la difusión es 0,3 segundos. Por lo tanto, si hacen la cuenta, hay 0,45 segundos sin incorporar oxígeno. O sea que el eritrocito en 0,3 segundos ya se llenó completamente de oxígeno. No puede incorporar más oxígeno, no hay más gradiente de presión, paró de difundir oxígeno. Por lo tanto, hay 0,45 segundos en el cual ese eritrocito no incorpora oxígeno, ya está lleno. Y esto me da un margen grande de seguridad, muy importante, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si hay algún problema, el límite no es tan fino, como que tengo 0,45 segundos que sigue recorriendo el eritrocito ese caminito para seguir incorporando oxígeno. Todo esto si hay un problema, obviamente. Genial. Dice, por lo tanto, en condiciones normales, el limitante será el flujo sanguíneo y no la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que como habíamos visto, el grosor de la membrana y el paso del oxígeno por el plasma, más la combinación del oxígeno con la hemoglobina, me lleva a 0,3 segundos, por lo tanto eso no es limitante, digamos, porque tengo un montón más de tiempo para captar oxígeno, sino que es limitante el tiempo que pasa la sangre, ¿está bien? Estos 0,75 segundos pueden disminuir y puede ser un limitante, ¿está bien? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Genial, sí, sí, sí. Bien. Por lo tanto, como dije antes, la membrana no va a ser un limitante, sino que el paso de la sangre, la velocidad con la que pase la sangre en todo este recorrido, va a ser más el limitante. Y acá dice que aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la tasa de difusión. Más que nada para nombrárselo, para que les quede, que cuanto más flujo sanguíneo tengo, más volumen minuto, más oxígeno yo capto, porque pasa más rápido el eritrocito por el capilar, entonces todos los eritrocitos que van más rápido van juntando cada vez más oxígeno. ¿Está bien? Bien. Seguimos hablando del tiempo de tránsito capilar. Acá dice que el tiempo de contacto dependerá de la velocidad del paso de sangre. Como habíamos dicho, esa velocidad, que es 0,75 en reposo, puede aumentar, ¿está bien? Y el tiempo de contacto depende de esa velocidad de paso de sangre, de la velocidad con la que haga todo el recorrido. Y acá tenemos que dice que el aumento de un minuto aumenta esa velocidad. ¿Por qué? Porque más flujo sanguíneo, el corazón expulsa más sangre, por lo tanto la sangre circula más rápido. ¿Está bien? Entonces el eritrocito tarda menos en hacer el recorrido. Y disminuye el tiempo de contacto, como habíamos visto acá, el tiempo de contacto de todo el eritrocito a través del capilar con la membrana alveolar. Bien. Esto puede suceder, por ejemplo, en el ejercicio. Yo aumento mi volumen minuto y aumenta la velocidad de este paso de eritrocito y disminuye este tiempo de contacto.
Pero, acá como dice bien, en condiciones normales nunca va a ser menor ese tiempo de contacto del eritrocito a 0,3 segundos. ¿Qué quiere decir? Que por más que yo haga un ejercicio recontra extenuante, la sangre no va a ir más rápido que 0,3 segundos. Va a tardar más en hacer ese recorrido, por lo tanto yo puedo oxigenar bien esa sangre que pasa más rápido, justamente por el mecanismo de seguridad que tiene de ese extra de tiempo que no está difundiendo el oxígeno. Bien, acá en el cuadrito de abajo podemos ver bien gráfico cómo es. Acá en el eje de abajo podemos ver que el tiempo que tarda el eritrocito en recorrer todo el capilar, acá tenemos 0,75, que es el límite, y acá tenemos el tiempo que tarda el oxígeno en combinarse con la hemoglobina. ¿Se acuerdan que era una curva sigmoidea que arrancaba? Obviamente acá vemos que dice 40 la presión parcial del oxígeno. ¿Por qué? Porque la sangre venosa tiene 40 milímetros de mercurio de oxígeno, de presión parcial de oxígeno. Entonces, se combina con la hemoglobina en 0,3 segundos y tengo todo este tiempo de margen de seguridad para que el eritrocito siga su camino por si hay algún problema. En el ejercicio acá marcan que disminuye el tiempo, pero no llega a ser menos nunca que 0,3 segundos. Bien. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, terminando con esto, vamos a comparar con otros gases, con la difusión de otros gases, para que les quede un poco más gráfico lo que pasa con el oxígeno. Acá tenemos, en la parte de abajo del gráfico, el monóxido de carbono. Y en la parte bien de la izquierda, el óxido nitroso. Son dos compuestos que son totalmente opuestos en cuanto a la difusión. El monóxido de carbono es un compuesto que tiene alta afinidad con la hemoglobina, muchísimo más alta que el oxígeno. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que desde que entra desde el alvéolo hasta el capilar y el eritrocito, el monóxido de carbono pasa muy rápido y nunca se llega a acumular en el plasma. Por lo tanto, la presión parcial de este gas no aumenta, porque la hemoglobina capta mucho monóxido de carbono. Entonces, no aumenta su presión parcial, y cuanto siga circulando la sangre, el monóxido va a seguir entrando sin aumentar esa presión parcial en el plasma de este gas. En cambio, el óxido nitroso es muy soluble en el plasma, por lo tanto aumenta su presión parcial muy rápido. ¿Se acuerdan que cuanto más soluble, más moléculas y más presión parcial? ¿Está bien? Pero no se combina con la hemoglobina, por lo tanto, al entrar en el capilar, aumenta muy rápido su presión parcial porque se disuelve muy rápido en el plasma. ¿Está bien? Entonces son dos opuestos. Uno que no aumenta la presión parcial en el plasma y otro que aumenta muy rápido porque no es afín a la hemoglobina. Esto es muy importante, el monóxido de carbono. Como bien dije antes, se combina muy fácil con la hemoglobina. ¿Qué quiere decir esto? Con el oxígeno, que es un competidor que le gana, pero por todos lados. O sea, si vos pones una molécula de monóxido de carbono con una de oxígeno, la de oxígeno va a perder por goleada y entra mucho más la de monóxido de carbono. Entonces, ¿a qué tengo que estar atento en nuestras casas, ahora que estamos bien encerrados y que hace frío? Las estufas, que no tienen tiro balanceado, y también la combustión de maderas y todo, los hogares y todas esas cosas que se usan para calentar la casa, pueden llegar a alargar monóxido de carbono si no hay una buena ventilación en el ambiente y puede acumularse en el aire. Esto nos puede llevar a una falla respiratoria muy rápidamente y sin darnos cuenta, porque el monóxido de carbono, al estar acumulado en el aire, uno lo respira y como le gana ampliamente al oxígeno por la afinidad a la hemoglobina, se une mucho más rápido y lo que le llega a los tejidos no es oxígeno, es monóxido de carbono y no se nutre. Y esto nos puede llevar a una falla muy grande en muy poco tiempo. Así que, ojo con eso, es muy importante tener esto en cuenta. El óxido nitroso no, el óxido nitroso no se une a la hemoglobina
Y el oxígeno está es intermedio, digamos. Se une a la hemoglobina, pero no tan rápido, y se disuelve en el plasma, pero no tan rápido como el óxido nitroso. ¿Está bien? Con esto podemos concluir que el monóxido de carbono va a ser membrano dependiente, como dice ahí, porque no depende del flujo de sangre. Cuanto más flujo de sangre, más monóxido va a ganar la hemoglobina y sigue pasando el monóxido como si nada. Entonces, si la membrana no lo frena nada. En cambio, el óxido nitroso, la membrana no lo frena, pero sí la hemoglobina. Entonces va a ser flujo dependiente, va a depender de cuánta sangre pase para saturar el plasma, digamos. ¿Se entendió? ¿O quedó medio...? Se entendió. Fue como perfecto. Mucha info. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora a un ejemplo de lo que puede ser una difusión anormal del oxígeno. Acá vamos a recordar de vuelta este grafiquito para que vean el paso del eritrocito, está bien por dónde pasa. Y acá vemos en el gráfico a una ventilación normal, en el cual yo capto buen oxígeno del ambiente. Vemos la curva de arriba es la normal, ¿está bien? Acá yo tengo todo sano. Pero en la curva del medio, lo que sucede es que la membrana se engrosa. Por alguna patología o por alguna cosa que pase adentro del pulmón, la membrana esta, que se ve acá, se engrosa el intersticio, por ejemplo, por exudado, por líquido, por infección, por algún elemento extraño, se engrosa, extravasación de sangre, se engrosa y acuérdense que, como habíamos dicho, una ley era que al aumento de grosor disminuye la difusión. Entonces, ese aumento de grosor hace que el oxígeno se difunda más lento por esa membrana alveolo-capilar. Por lo tanto, como habíamos visto, el eritrocito en hacer todo el recorrido tarda 0,75 segundos. Esto en reposo, todo perfecto por ahora. Y en reposo vemos que acá la línea del medio, el oxígeno va pasando por la membrana y va uniéndose a la hemoglobina hasta llegar a su valor normal. Digamos, acá se satura normalmente la hemoglobina, pero en mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene el impedimento de esa membrana que se engrosó. Va a pasar mucho más lento. Entonces, ¿qué pasa en el ejercicio? ¿Qué habíamos dicho? Disminuye, o sea, aumenta el flujo de sangre, disminuye ese tiempo de contacto alveolo capilar, ¿está bien? El eritrocito de esa membrana, o sea, el eritrocito va a ir más rápido, y al estar engrosada la membrana, como acá vemos en el gráfico en la recta de abajo, no llega a oxigenarse el eritrocito, no llega a combinarse todo el oxígeno con la hemoglobina. ¿Por qué? Porque pasa más rápido el eritrocito de lo que difunde el oxígeno hacia este capilar. Para darles un ejemplo de lo que es una membrana engrosada y lo que puede suceder, digamos. Y así se produce una falla porque no se nutren bien los tejidos, etc. Una cascada de cosas que pueden pasar muy malas. Bien. Vamos a hablar ahora de lo último que me toca a mí, del transporte de sangre, de gases en sangre, perdón. Que ya lo vieron un poco en el módulo de sangre. Voy a tomar un poco de agua. Hablaste mucho. Sí. Demasiado. Bien. El oxígeno se puede transportar en sangre de dos formas. Bien. La primera forma es disuelto en el plasma, que dice la cantidad disuelta en el plasma sanguíneo es directamente proporcional a la presión parcial, como habíamos visto por la ley de Henry, que la cantidad disuelta en el plasma es lo que hace que varíe esta presión parcial de ese gas en dicho plasma. Y esto se da por la solubilidad y por el peso molecular. Bien, esta cantidad disuelta en plasma, acuérdense que nos servía para generar ese gradiente de presión entre el plasma y acá vemos la hemoglobina, hermosa, cuaternaria con sus grupos hemo, perfecto. Y la otra forma es ligada a la hemoglobina. El oxígeno difunde al glóbulo rojo gracias a este gradiente de presión, se lo voy a repetir 800.000 veces, ¿está bien? Para que quede grabado, que gracias al gradiente de presión, el oxígeno puede romper esa tensión. ¿Se acuerdan que la hemoglobina que llegaba en el eritrocito por la sangre venosa llegaba con
poco oxígeno y con más dióxido de carbono, ¿está bien? Por lo que es una hemoglobina tensa y al principio la afinidad se encuentra disminuida porque no tiene moléculas de oxígeno dentro. Una vez que esta presión, este gradiente de presión me ayuda a superar, a romper esa barrera, esa tensión de la hemoglobina, entra una molécula y la hemoglobina se relaja y deja y permite el paso de muchos más oxígenos hasta completarse, ¿está bien? Hasta saturarse al 98%. Perfecto. Ese es el paso, digamos, la mayor cantidad de sangre que se transporta, digamos, de oxígeno que se transporta es a través de la hemoglobina. Acá no lo puse, pero el disuelto es de 2 a 3%. Como acá es 98, acá es 2 a 3%. Bien. Vamos a repetir de vuelta esta hermosa curva, que se llama curva de disociación de la hemoglobina, que nos dice el comportamiento de este oxígeno combinado a la hemoglobina. Que al principio, como ven acá, es más aplanado porque cuesta romper esa tensión entre las moléculas, entre los grupos hemo, rompe la tensión y aumenta la afinidad mucho hasta que completa su saturación y logra saturarse casi al 100%. Como dice acá, esta combinación entre el oxígeno y la hemoglobina es reversible, ¿está bien? En los pulmones capto oxígeno y en los tejidos tiendo a soltar ese oxígeno, ¿está bien? Entonces esta combinación es reversible. Bien, pasamos de la desoxihemoglobina, como habíamos dicho, en estado tenso con poco oxígeno dentro, en la que cuesta meter el oxígeno, a la oxihemoglobina, estado relajado, en el cual se llena rápidamente de oxígeno. Vamos a repasar el concepto de P50, que era la presión parcial, no lo puse, era el de 27 milímetros de mercurio, me olvidé. Es la presión parcial a la que la hemoglobina se satura al 50%. ¿Está bien? Esto nos va a decir si está, cómo está esta hemoglobina en cuanto a la afinidad del oxígeno. Cuanto más presión parcial necesito para saturarla al 50%, es menos afín la hemoglobina al oxígeno. Cuanto menos presión parcial, o sea, cuanto menor es la P50, más afinidad tiene esta hemoglobina por el oxígeno. La curva se corre hacia la izquierda. Si hay mayor P50, la curva se corre hacia la derecha. Bien, con esto vamos a explicar también los efectos Haldane y Borg, que ya lo vieron. Que tiene que ver, el efecto Borg se da a nivel de los tejidos. ¿Qué hace? En los tejidos se acuerdan que la curva de la hemoglobina se corría para la derecha, aumentaba la P50, por lo tanto, esto lo permitía el estado en el que está el tejido, por ejemplo. Hay una baja de pH, o sea, una acidez, gracias al ácido láctico, hay un aumento del 2,3 de pG, hay un aumento de la temperatura, y hay liberación de dióxido de carbono, lo que me corría la afinidad por el oxígeno hacia la derecha, aumentaba la P50. Quiere decir que ese oxígeno tendía más a disociarse de la hemoglobina y soltarse en los tejidos. Y el efecto Haldane se da en los pulmones, porque en los pulmones el pH es más alto, hay menor temperatura, hay menos dióxido de carbono, hay más oxígeno, por lo tanto, la P50, la afinidad por el oxígeno, aumenta. La P50 se va hacia la izquierda, ¿está bien? Necesito menor presión parcial de oxígeno para saturar la hemoglobina. Bien, el efecto Borg también tiene que ver con el dióxido de carbono presente en los tejidos, ¿está bien? Esa competencia entre el oxígeno y el dióxido de carbono. En los tejidos hay mucho menos oxígeno, entonces pasa el oxígeno a los tejidos y hay mucho más dióxido de carbono provocado por el metabolismo, en el cual pasa a la sangre. A esto se lo llama efecto Borg. Bien, y acá dice que la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial es de 98 milímetros de mercurio, ¿está bien? Para recordárselo. Y en la sangre venosa, acá abajo dice, que es 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque ya soltó todo el oxígeno que requerían los tejidos, por lo tanto llega mucho más carga oxigenada a la sangre, a los pulmones. Hago un breve Sí. paréntesis de que está bueno cuando hablamos de presiones parciales de saberlo en rangos, ¿sí? Porque hay rangos dentro de los límites fisiológicos que debe estar esta presión parcial. En el caso de la arterial va a ser 80 a 100, en el caso de la sangre venosa podemos hablar de
35, 45, ¿sí? Excelente, Para que lo excelente. sepan los chicos. Gracias, Luz, porque me había olvidado totalmente. Bien, acuérdense de eso. ¿Qué más? Acuérdense que también en el ejercicio, en la sangre venosa puede cambiar la presión parcial de oxígeno. Cuando hago más ejercicio, los tejidos requieren más oxígeno, por lo tanto puede llegar a disminuir esta presión parcial de oxígeno en la sangre venosa. Bien, acá vemos un cuadrito, más que nada para mostrarle la saturación de la hemoglobina en las distintas partes del sistema. Acá vemos el pulmón, en la cual acá el alveolo le da oxígeno al eritrocito, la hemoglobina, se satura, está bien, carga de oxígeno, recorre, va hacia el corazón lo expulsa a través del ventrículo izquierdo, por la aorta, va hacia los tejidos, sigue cargada de oxígeno, llega a los tejidos, acá tenemos una red capilar, que puede ser en cualquier tejido del cuerpo, cualquier sistema del cuerpo, órgano, y libera todo el oxígeno desaturándose, ¿está bien? Acá vemos que está en la parte baja de la curva. Va por la sangre venosa hacia los pulmones, desaturada, para volver a saturarse de vuelta al oxígeno, ¿está bien? Para mostrarle las distintas partes de la curva cuando va recorriendo el cuerpo. Acá lo pueden nuevamente relacionar efecto Haldan en los pulmones en los tejidos. Exactamente. Bien. Por último... Bueno, va. Perdón, faltaba el dióxido. Uf, es que... Ya. Dale. Dióxido de carbono. 3 formas, ¿está bien? La que más transporta dióxido de carbono es como forma bicarbonato, 10% disuelto en plasma, y como compuesto carbamínico, 30%. ¿Está bien? Acá vemos rápidamente, le robo más tiempo a Luz, que el dióxido de carbono sale del capilar para, En el capilar tenemos el eritrocito, el dióxido de carbono que entra al capilar puede viajar disuelto en el plasma, o entrar al eritrocito y combinarse con el agua, que a través de la enzima anhidrasa carbónica une estos dos compuestos y forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se divide en ion bicarbonato, que va a salir de la célula, ¿está bien? Y queda el ion hidrógeno. Para suplir esta fuga de ion bicarbonato, que tiene carga negativa, entra un cloro, está bien, para suplir ese 1 a 1 la carga negativa. Y este hidrógeno se puede combinar con la hemoglobina, también formando compuestos carbamínicos, ¿está bien? Pero, como esto sucede en el pulmón, esto sucede en el tejido, perdón, chicos. Esto sucede en el tejido, ¿por qué? Porque libero dióxido de carbono, entonces para transportarlo hacia los pulmones se producen estos mecanismos. Una vez en los pulmones se produce lo contrario. Este ion hidrógeno que estaba suelto vuelve a combinarse con el ion bicarbonato que entra nuevamente al eritrocito, se combina, forma ácido carbónico, y a través de la enzima anhidrasa carbónica se divide en dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono va a salir del eritrocito y a liberarse, pasando toda la membrana alveolo-capilar en los alveolos y liberando hacia el aire atmosférico ese dióxido de carbono producido por todo el metabolismo. Bien, y para remarcar otra vez, en la sangre arterial, obviamente los rangos son de 40 a 50 milímetros de mercurio. En la sangre arterial, la sangre venosa, en la sangre arterial, el dióxido de carbono tiene una presión parcial de 45 milímetros de mercurio, y en sangre venosa de 40 milímetros de mercurio aproximadamente. ¿Está bien? Para que vayan memorizando. Bien, terminó mi parte, voy a dejar de compartir. Sí, ahora sí. Listo. Bueno, ahora te toca a vos, Luz, dar tu parte, así que te dejo tranquila. Dale, por favor. Me voy a sacar los auriculares porque si no como que siento mi voz. Bien. Bueno. Nosotros vamos a hablar ahora un poco de lo que es el circuito menor. Ustedes ya esto lo vieron, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco más detalladamente. Paren que pongo acá el punterito. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es cómo está conformado este circuito menor, de los valores normales que va a manejar
y de la función, ¿no? La conformación, miren, me quedó marcado de hoy, se ve, no me di cuenta. Bueno, la conformación está dado por la aurícula derecha, ¿sí? Que acá ya lo había marcado, que va a recolectar toda esa sangre llena de dióxido de carbono que viene de todos los tejidos a través de la vena cava superior e inferior, ¿sí? Va a pasar a lo que es el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, ¿sí? Ventrículo derecho, y de allí este ventrículo derecho va a eyectar la sangre a través de la válvula aórtica por el tronco pulmonar, y de allí... No, por la válvula pulmonar. Ay, ¿cortás? Ahí va. Bueno, chicos, no sé qué pasó recién. Tenía a mi madre viendo al microscopio porque es patólogo y me hizo una corrección, entonces me quedé como... Y bueno, acá estamos retomando con tranquilidad. Les estaba hablando un poco de cómo está conformado este circuito menor. Habíamos dicho que iniciaba en la aurícula derecha, así que recolectaba toda la sangre venosa proveniente del cuerpo. De allí iba al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho por la válvula pulmonar, eyectaba la sangre por el tronco pulmonar, que se divide en ramas derecha e izquierda, van a cada pulmón, y de allí este tronco pulmonar se va a ir dividiendo en vasos de cada vez menor calibre, hasta llegar a formar los capilares pulmonares, ¿sí? Que es lo que Juan Pablo les decía, están en íntimo contacto con los alvéolos, y van a hacer el intercambio gaseoso. De allí van a empezar toda esta sangre ya oxigenada, se va a recolectar por todo el sistema venoso, y va a desembocar en las 4 venas pulmonares, ¿sí? Que acá, y bueno, las otras 2 que no se ven, a lo que es la aurícula izquierda. ¿Bien? Entonces, aurícula derecha, ventrículo derecho, la arteria pulmonar, hace la hematosis en los capilares pulmonares. Yo acá les agrandé lo que sería la membrana hematoalveolar, ¿sí? Vamos a pasar un repasito, vamos a ver que tenemos el endotelio, ¿sí? Del capilar, con sus membranas endoteliales, con sus células endoteliales, perdón, ¿sí? La membrana basal, el intersticio, ¿sí? La membrana basal del alvéolo, el epitelio alveolar con los neumocitos tipo 1 y 2, y, bueno, acá no se ve, pero todo esto estaría recubierto por el factor surfactante, ¿sí? Que es un agente tensoactivo, que ya van a ver, o no sé si vieron ya. Básicamente está la barrera, ¿sí? Habíamos dicho que si, por ejemplo, esto aumenta de grosor, y vamos a tener un problema con el intercambio gaseoso, ¿sí? Sea por lo que fuere, si aumenta de grosor, se dificulta el intercambio. Bien, esa es la conformación. Ahora vamos a hablar un poco de los valores normales que encontramos en la arteria pulmonar, ¿sí? Como podemos ver, o ya vimos en realidad, son valores bajos, ¿sí? Y eso tiene que ver con que el pulmón presenta una baja resistencia, que ahora vamos a ver. Entonces, presión diastólica, ¿sí? Presión de fin de eyección. Teníamos 10 milímetros de mercurio. Una presión sistólica, que es como la presión máxima durante la eyección, que va a ser de 25 milímetros de mercurio, y una presión media aproximada entre 15 y 17 milímetros de mercurio. Presión media, recuerden que es la presión constante que tenemos que tener, lo que nos indica que la sangre está perfundiendo correctamente todo el tejido pulmonar, ¿sí? Es importante recordar qué significaba esa presión media. Como les decía, fíjense que son valores de presión bajos, ¿sí? ¿Qué me está diciendo esto? Que yo con 25 milímetros de mercurio puedo inyectar la sangre y que esa sangre vaya a todos mis pulmones. ¿Por qué? Porque los pulmones presentan bajas resistencias. Su sistema vascular, vamos a ver, que histológicamente tiene paredes finitas y poco músculo liso, ¿sí? ¿Esto qué hace? Que en vez de que cuando viene mucha sangre, cuando aumenta mi presión arterial, que me aumenta el flujo sanguíneo, permite que estas arterias se distiendan, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Contrario, ¿se acuerdan lo que sucedía en el circuito sistémico? Hablábamos de presiones muchísimo más altas, ¿sí? De 100 a 120 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque teníamos arterias de mayor calibre y con mucho músculo liso, sobre todo a nivel arteriolar, que era donde más cambiaba esa resistencia periférica por el control simpático, ¿sí? Así que bueno, básicamente presiones bajas porque estamos en un circuito que no va a tener tanta oposición a ese fluido de sangre, ¿sí? Perdón que repita, pero quiero que se entienda bien por qué se manejan estas presiones bajas. Y la función, obviamente, tiene que ver con esto de transportar toda esa sangre venosa, ¿sí? Que recolectamos de nuestro cuerpo a través de las venas cavas,
para que ingresen al pulmón y allí hagan la oxigenación, la hematosis, ¿sí? Y que vuelva nuevamente a circular a todo nuestro organismo. Bien, acá le pongo énfasis a lo que es el shunt fisiológico o cortocircuito, que es parecido no, es igual a lo que vieron con el tema de las arterias coronarias, es lo mismo. Yo acá quiero que entiendan que en el pulmón tenemos dos circulaciones, una circulación funcional que justamente es esta, la del circuito menor, que tiene que ver con la arteria pulmonar, llevando toda esta sangre carboxigenada y para que se oxigenen los pulmones y que vaya a la circulación sistémica, y después otra circulación paralela que es la que le va a aportar todos esos nutrientes y ese oxígeno que necesita el parénquima pulmonar, ¿sí? El órgano en sí, que está dada por todo este sistema bronquial, ¿sí? Le doy un paréntesis de anatomía. ¿Se acuerdan que cuando la aorta salía del corazón, del ventrículo izquierdo, tenía dos ramitas, ¿sí? Que eran las arterias coronarias, que iban a irrigar al corazón? Bueno, esa aorta continúa su trayecto, ¿sí? Hace el callo de la aorta, esa incurvación, y empieza a descender, ¿sí? Que se llama aorta torácica o descendente. A partir de ahí, da unas ramas, que son las ramas bronquiales, que justamente tienen esta función. Tienen la función de darle nutrientes y oxígeno al tejido pulmonar, ¿sí? Bueno, acá les hice el recorrido para que lo entiendan bien, ¿sí? Sale el ventrículo izquierdo, ¿sí? Por la aorta a través de estas ramas bronquiales van a los pulmones, ¿sí? Van a irrigar todo lo que es las capas de los bronquios, la tráquea, las adventicias de los vasos, todo eso, ¿sí? Todo lo que no tiene que ver con la hematosis, ¿ok? No va a pasar justamente por el corazón derecho y por los pulmones, por eso se dice que se genera un cortocircuito, ¿sí? Porque vuelve al corazón izquierdo sin hacer la hematosis. Y esta sangre se va a mezclar, esta sangre decarboxigenada, se va a mezclar con la carboxigenada que va a la circulación sistémica. ¿Se entendió, Juan Pablo, eso? ¿Marié? ¿O está bien? Perfecto, quizás agregar que esto es lo que hace que la presión parcial de oxígeno sea un poco más baja que la alveolar a nivel sanguíneo. Exacto, exacto. Y tiene que ver con la saturación, sí, en un 98%, 99% y no en un 100%, ¿no? Bien, bueno, y acá a modo de resumen les puse que el pulmón tiene dos circulaciones, una de alto flujo y baja presión, que va a ser la del circuito menor, ¿sí? Alto flujo porque recuerden que toda la sangre que entra a los pulmones es el volumen minuto, ¿sí? Y a baja presión porque dijimos que el circuito menor maneja bajas presiones, ¿ok? Y una circulación de bajo flujo, porque solamente necesitamos, digamos, irrigar lo que son los pulmones, y alta presión. ¿Por qué alta presión? Porque dijimos que ese flujo iba a venir proveniente de la aorta, ¿sí? La aorta es parte del circuito mayor, ¿sí? Bien. Una cosita que no dije, esto para que sepan, la medición de estas presiones se hace a través de un catéter, que se llama catéter de Schwann, que se introduce por una vena del antebrazo y va haciendo toda la trayectoria hasta llegar, digamos, ingresa por la vena cava superior, va al ventrículo a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y de allí se enclava en lo que sería la arteria pulmonar para medir estas presiones, ¿sí? Lo van a ver bien el año que viene, cuando vean insuficiencia cardíaca, etc. Pero para que sepan que se mide de esa manera, con el catéter de Schwann. Quizás recordar que la diferencia de presiones, o sea, el sistema, en el circuito mayor es de 80 a 120. Imagínense la diferencia de presión que hay con el circuito pulmonar, para recordarles. Excelente, sí. Sí, y tiene que ver con esto de las resistencias que se lo ponen a cada circuito, ¿sí? Como en el pulmón no hay una resistencia grande, puede manejarse con bajas presiones, ¿ok? Quiero que eso quede claro. Bueno, otras funciones de la circulación pulmonar, ¿sí? Que tiene que ver con esto de realizar la hematosis, obviamente, ¿sí? Tenemos otros tipos de funciones. Como por ejemplo, el pulmón, ¿sí? Es un gran reservorio de sangre. Tiene más o menos el 9% de la sangre total del organismo, del que serían unos 450 mililitros. El sistema venoso también es un reservorio de sangre, el hígado también es un reservorio de sangre, pero ¿por qué es importante al nivel del pulmón? Porque cualquier fluctuación de los volúmenes de sangre, el pulmón lo va a poder compensar, ¿sí? Por ejemplo, la actividad física, ¿sí? Que necesitamos mayor volumen minuto,
el pulmón va a poder aportar un poco más de sangre. O a la inversa, ¿sí? Me parece que se entiende cuando, por ejemplo, hablamos de en un estado patológico, cuando una persona tiene una hemorragia muy grande, el pulmón trata de aportar esa parte de sangre que tiene de reserva para poder mantener un poco todo este volumen minuto. Bien, no sé, Juanpa, si tienes algún otro ejemplo, pero bueno, sí, para que se entienda. Otra función importante es la de filtrar pequeños trombos sanguíneos, ¿sí? Coágulos de sangre que están circulando en la sangre. Y esto es muy, muy importante porque piensen que un trombo puede ir a cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Y lo que hace es oblitera el vaso e impide que siga fluyendo sangre, ¿sí? Los tejidos dejan de recibir nutrientes oxígenos y se pueden morir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El tema es si este trombo va a órganos vitales, ¿sí? Como puede ser el cerebro, que como saben, una causa muy, muy frecuente que día a día escuchamos, o de muerte inclusive, es el ACV, el accidente cerebrovascular. Tiene que ver justamente con que se deposita algún trombo en algún vaso que impide el flujo sanguíneo. O en casos también muy, muy peligrosos, tenemos el TEP, que es el tromboembolismo pulmonar, que justamente es cuando un émbolo se coloca en la arteria pulmonar y puede generar que no fluya sangre en los pulmones, no se hace hematosis, caos. Y después, por último, la metabolización de las sustancias vasoactivas, ¿sí? Piensen que en el pulmón, al igual que en el corazón, pasa toda la sangre de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, el pulmón es un lugar importante donde ciertas sustancias se van a activar, ¿bien? No solo sustancias que tengan que ver con la vasodilatación y vasoconstricción, sino también existen sustancias broncoactivas que más adelante en la carrera la van a ver. Lo que me interesa más que nada de esta metabolización de sustancias vasoactivas es una enzima que se encuentra en el endotelio pulmonar que se llama enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Esta enzima convertidora de angiotensina va a permitir convertir la angiotensina 1 en la angiotensina 2, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto tenía que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Un sistema muy potente que va a intervenir en corregir la presión arterial. Y bueno, y acá también está bueno ver esto de cómo diferentes sistemas interactúan entre sí para mantener dentro de valores fisiológicos, por ejemplo en este caso la presión arterial. Así que enzima convertida de angiotensina, recuerden, estar en el endotelio pulmonar, ¿sí? Es parte, el pulmón de todo ese sistema. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Como les decía, es una resistencia de muy baja presión, ¿sí? Por eso tenemos presiones bajas, de 15 milímetros de mercurio y de 10 milímetros de mercurio, y tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo que decíamos de la composición o la histología de los vasos, que son vasos con delgadas paredes y con poco músculo liso, que lo que van a hacer es que se abran, ¿sí? Bajen la resistencia y permitan el flujo de sangre. Ahora les voy a contar cómo es que pasa esto. Para regular la resistencia vascular del pulmón tenemos mecanismos pasivos y mecanismos activos. Ahora vamos a ver los mecanismos pasivos, que son los más importantes en el sentido de que son los que están constantemente activándose, si se quiere, para mantener esta resistencia vascular baja. En estado normal vamos a tener vasos que van a estar abiertos, por donde fluye sangre, y otros vasos que van a estar o cerrados o abiertos pero sin flujo sanguíneo, ¿sí? Vasos que no están perfundidos. Y es normal, ¿sí? Son vasos que tenemos, que como capaz no tenemos la necesidad de que pase sangre por allí, entonces están obliterados o cerrados, mejor dicho, y sin flujo sanguíneo. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la presión del pulmón, ¿sí? O la presión pulmonar, mejor dicho, la vascular, pongamos un ejemplo en el ejercicio, ¿sí? Para no irnos a lo patológico, se van a activar dos mecanismos pasivos, ¿sí? Que son el reclutamiento y la distensión. El reclutamiento va a tener que ver, como dice la palabra, con esto de reclutar, ¿sí? Mayor número de capilares que voy a permitir que pase la sangre, ¿sí? Aumentar el número de esos capilares disponibles para que fluya la sangre. Y cuando hablamos de la distensión, vamos a hablar de que esos capilares que recluté van a aumentar su calibre para justamente disminuir la resistencia, ¿ok? Entonces,
De vasos, el reclutamiento es, recluto más vasos, capaz que esos vasos que tenía cerrados o sin flujo sanguíneo, los utilizo, me queda medio fea la palabra, pero para que empiece a fluir más sangre. Y a la vez, estos vasos se distienden para no generar resistencia, recuerden que si se cierran generan resistencia, se abren, para que fluya la sangre. Estos dos mecanismos pasivos es lo que va a mantener la resistencia vascular pulmonar baja. ¿Ok? Por eso ahí les puse que la resistencia vascular pulmonar tiende fácilmente a disminuir a medida que aumenta la presión en los vasos pulmonares. ¿Ok? Esto es muy importante. Es muy importante. Es un control que se da automáticamente en estado fisiológico. ¿Bien, Juanpa? No sé si ibas a decir también lo de la histología de los vasos que ayudaba a este proceso. Sí, lo dije recién al principio, con esto de que tienen paredes finas y poco músculo liso, ¿sí? Recuerden cómo es en el sistema, en el circuito mayor, recuerden que ahí hay mucho músculo, y acá es todo lo contrario. Es más, hay autores que dicen que histológicamente se parecen a venas en ese sentido. Pero bueno, eso es lo importante. ¿Por qué hay esta baja resistencia? Bueno, por la histología de los vasos de los pulmones. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es los mecanismos activos que tienen el mismo fin, tienen el fin de mantener baja la resistencia. ¿Para qué? Para que no aumente mi presión vascular pulmonar, ¿sí? Que se mantenga todo dentro de los rangos fisiológicos. Acá vamos a tener los mecanismos que tienen que ver con la variación de la presión de oxígeno en el aire alveolar, el control nervioso autónomo, sí que no es tan relevante, pero bueno, actúa, y el control humoral y local. ¿Bien? Ay, quiero un vaso de agua y no tengo. Bueno, no tengo. Si tuviéramos presenciales, alguien me estaría dando un mate. Bueno, los mecanismos activos, decíamos, entonces, lo que tienen que ver con esta presión de oxígeno alveolar, van a suceder cuando hay una disminución, ¿sí?, de la presión en el aire alveolar. Se puede dar de manera patológica o, por ejemplo, cuando subimos en altura, tenemos menos disponibilidad de oxígeno, inspiramos pero tenemos menos disponibilidad de oxígeno, entonces eso nos va a bajar la presión del oxígeno alveolar. ¿Qué va a pasar automáticamente? Se va a generar una vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué quiere decir esto? Tengo menos presión de oxígeno en mis alvéolos. Se me vasocontraen esos capilares que están en contacto con esas zonas poco ventiladas. ¿Para qué? Para aumentar la resistencia, que mi flujo no pueda pasar por acá y tenga que desviarse hacia otros lados que están sí ventilados, ¿sí? Hay una redistribución del flujo hacia zonas mejor ventiladas. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, por alguna razón, una de mis vías aéreas se bloquea. Hay algo que lo tapa, ¿ok? Toda esa parte que le sigue a ese taponamiento no va a recibir oxígeno, ¿sí? Va a haber una hipoxia ahí. Automáticamente, todos esos capilares que están en esa zona van a sufrir una vasoconstricción. Y todo ese flujo que iría por esos capilares se va a ir hacia otros capilares que sí están perfundidos y que sí están ventilados, ¿ok? Juanpa, ¿algo de eso? ¿Se entendió? Genial. Después, les había dicho lo del control nervioso autónomo, sí, vamos a tener un control simpático y parasimpático. El simpático va a tomar vital relevancia capaz en situaciones de estrés o de pelea, ¿sí? Se van a liberar los neurotransmisores de adrenalina y noradrenalina, que actúan en sus respectivos receptores para generar una vasoconstricción. Y el efecto contrario, obviamente, del parasimpático va a ser, a través de la acetilcolina, generar la vasodilatación, ¿sí? Pero no, o sea, yo creo que se queden con que el principal mecanismo que actúa en esto van a ser los mecanismos pasivos, ¿sí? Después, por otras circunstancias, se pueden activar estos activos. Y por último, el control humoral y local, ¿sí? Que tiene que ver con sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, como por ejemplo en lo que es las vasoconstrictoras tenemos el tromboxano A2, que es una potente sustancia vasoconstrictora, la histamina, que ya la conocen, la angiotensina 2, ¿se acuerdan que les había hablado de que en el endotelio pulmonar tenemos la enzima convertidora de angiotensina? Bueno, esta enzima convertidora de angiotensina, o ECA, es la que transforma angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿sí? Es muy importante este sistema, que después también en renal lo van a volver a ver. La serotonina y la endotelina. Y después sustancias vasodilatadoras, también tenemos la prostaciclina, la histamina, el factor relajante de endotelio pulmonar,
El óxido nítrico es muy importante, es un vasodilatador muy importante que se usa en tratamientos, lo van a escuchar varias veces, y la bradiquinina, ¿bien? Estos serían todos los mecanismos activos para mantener baja la resistencia pulmonar. Estoy repetitiva, pero bueno. Bien, No, perfecto, ya vamos. perfecto. Genial, genial. Vamos cerrando un poquito, ya queda poco. Yo sé que después de la clase de Juan Pablo quedaron un poco... Bueno, vamos a hablar un poco de la distribución del flujo pulmonar, ¿sí? ¿Vos tenés una botella de agua ahí a mano o no? Bueno, igual. Ah, bueno, no, pero no me sirve. Está bien, está bien. Vamos a ver que todo lo que es el flujo pulmonar no se va a distribuir de igual manera en todas las porciones del pulmón, ¿sí? Este flujo va a decrecer desde lo que son las bases, a ver dónde tengo mi... Acá lo tengo, perdón por el... Va a decrecer de lo que son las bases hacia los vértices. ¿Qué quiere decir esto? Genial. Acá tengo una botella. Dale, ahí te vi, sí. Ahora, para mostrar a los chicos cómo, para que lo vean más. ¿Qué quiere decir esto? Que en las bases vamos a tener más flujo sanguíneo, ¿sí? Más sangre, en los vértices menos, ¿sí? Va a decrecer desde las bases hacia los vértices. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver más que nada con lo que es la presión hidrostática, ¿sí? Dentro de los vasos, que va a depender de la gravedad, de lo que es la altura de la columna de sangre en este caso, ¿sí? Y que va a depender de la densidad de la sangre. Pero en realidad con lo que quiero que se queden, que me parece lo más central, es la acción de la gravedad sobre los pulmones, ¿sí? Y sobre el flujo sanguíneo, obviamente. Bueno, acá les puse una imagen anatómica para que vean que la desembocadura de la arteria del tronco pulmonar, ¿sí? Está como a mitad de los pulmones, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que cuando fluye la sangre va a tener más facilidad ir hacia abajo, ¿sí? A favor de la gravedad. Y le va a costar más ir hacia arriba, en contra de la gravedad, ¿ok? Entonces, es por eso que tenemos mayor flujo sanguíneo en las bases que en los vértices. Y esto siempre hablando en una persona erguida, ¿sí? Parada. Vamos a ver que si yo tomo otra posición, si yo me acuesto, si yo me pongo de cabeza, esto va, ahí va, mirá, muy bien, Juanpa. Ven, ahí por ejemplo sería una persona, vienen como en posición acostada, ¿sí? De cúbita. Le saqué la Fíjense que... etiqueta para no hacer propaganda a Coca-Cola. No quiero. Sí, a ver si nos denuncian. Fíjense cómo todo lo que es el flujo sanguíneo va hacia abajo por la gravedad y hacia arriba no, ¿se entiende? Hacia arriba van a ver que en realidad va a haber más ventilación, pero eso lo va a ver bien la clase que viene, no los quiero marear, yo sé que es mucha información. Y una persona erguida va a tener más sangre en la base. No sé si me estoy olvidando alguito. Déjame pensar. Bueno, una cosita que les quiero decir, también es importante, que las bases, cuando nosotros nos acostamos, ¿sí? La sangre va a tender a ir hacia abajo, ¿bien? Porque va a favor de la gravedad. Le es más fácil ir hacia abajo que hacia arriba si yo estoy acostada. Y lo que pasa acá es que este flujo sanguíneo se va a hacer más uniforme, ¿bien? Porque mis bases ya estaban bastante perfundidas, y ahora como yo le quité, o por ejemplo le sumé la fuerza de la gravedad al vértice, voy a tener mayor flujo sanguíneo ahí, se va a hacer más uniforme. Anatómicamente los vértices del pulmón están un poco más anteriorizados, ¿sí? Como que estarían un poquito más inclinados, y la base es un poquito posteriorizadas. No sé si los estoy mareando ahí, pero quiero que se queden con eso. ¿Y qué pasaría si yo me pongo boca abajo, no? Yo acá les puse unas imágenes. ¿Qué va a pasar acá si yo me pongo boca abajo? Supongamos que, bueno, hice un repulmón, ¿sí? Esta es mi base, me invertí, y este es mi vértice. Claro, como la botellita de agua. Voy a tener más flujo sanguíneo acá, ¿sí? Estos chicos no sé, para mí es fácil, pero capaz que a veces cuesta al principio. Acá, por ejemplo, esta persona, que esta foto me encanta, esta persona que estaría como en lo que se dice un decúbito lateral, ¿sí? Acostada de costado. Fíjense, vamos a tener acá un pulmón, ay, chiquitito, me salieron. Eso es cuando Y íbamos acá a otro, rendir a Nato un sábado a la tal mañana. cual. Sí, sí. Sé que rindieron a Nato y anduvieron bien. Sí, Así mira que a que. los que les fue bien, felicitaciones, y a los que no bajen los brazos, que bueno, todos pasamos por, no sé, desaprobados.
Y acá, ¿dónde va a ir el flujo sanguíneo? ¿Sí? Yo acá está mi gravedad que me tira acá. La sangre va a tender a ir acá, ¿bien? ¿Ok? Y acá, como el ejemplo que vimos recién, bueno, me va a costar un poquito mostrarlo acá, pero mi sangre va a tender a ir a... ese me salió horrible. Va a tender a ir hacia anterior, ¿sí? Después van a ver que lo inverso pasa con la ventilación. Nosotros estamos hablando de la perfusión, de a dónde va la sangre. Van a ver que después hay una parte de ventilación que tiene que ver con la extensión de los alvéolos, que bueno, no los voy a marear en eso, pero quiero que se queden con esto, ¿sí? Voy a sacar esto porque es horrible. Bueno, y acá ya estaríamos terminando. Así que bueno, perdón en el medio que pasa que mi mamá me corrigió algo y se me sacó de eje, pero bueno, ya estoy. Bueno, chicos, espero que se le haya sido liviana la clase porque hablé mucho, pido disculpas, pero espero que se haya entendido y si no, obviamente, cualquier duda, no les voy a pasar mi WhatsApp porque me van a mandar cosas no muy lindas. Sí, sí. No, bueno, pero pueden encontrar en las tutorías, obvio. Para eso Dale. estamos. Bueno, gracias a todos por escuchar y nos vemos la próxima. Chao, chicos. Listo, listo. Ahí está. ¿Listo? ¿Está? Ay, Juan No. Pablo.